Buenas noches, mis hermanos. Buenas noches. Quizás algunos ya me conocen. Nunca me he presentado en las cámaras, ahora lo voy a hacer. Mi nombre es José Pérez, soy salvadoreño, cristiano católico y muy orgulloso de ser o de pertenecer a la Iglesia Cristiana Católica. Quiero decir que en cierto momento anduve por allá por algunas iglesias o denominaciones, pero gracias a Dios pues que volví a la Iglesia Cristiana Católica, pues sostengo que es la única iglesia que se apega más a la Escritura, con el respeto de las demás denominaciones. Así, mi querido hermano, hoy traemos un tema muy interesante. Mis hermanos, ¿cuántos de los que estamos acá tienen dinero? Mucho dinero. ¿Y cuántos de los que estamos acá no tienen dinero? Fíjense que en el mundo existen dos clases de personas. Personas que tienen dinero y personas que no tienen dinero. Ya sea mucho o poco. Hay personas que tienen dinero y hay personas que no tienen dinero. Pues fíjense que si usted es una persona que tiene dinero, entonces este tema es para usted. Pero si es una persona que no tiene dinero, entonces esta palabra también es para usted, porque esta palabra es tanto para el que tiene como para el que no tiene. Por lo tanto, para todos es este tema. Mis queridos hermanos, este tema de esta noche se titula: el que es fiel en lo poco, es fiel con lo mucho. ¿Cómo se titula el tema? El que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. El que es fiel con lo poco, también es fiel con lo mucho. Interesante el tema. Fíjense, mis hermanos, que estudiando este tema, me preguntaba yo, ¿a qué se refiere Jesús cuando dice: el que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho? Y fíjense que me pude dar cuenta que Jesús se refiere a la relación que tenemos tanto con el dinero como con Dios. A eso se refiere cuando dice Jesús: el que es fiel en lo poco, también es fiel con lo mucho. A la relación que tenemos tanto con el dinero como con Dios. Fíjense que dice la palabra de Dios en San Lucas, en el capítulo 16, versículo 10. Vamos a leer la palabra de Jesús en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que ha sido digno de confianza en cosas sin importancia, será digno de confianza también en las importantes. Y el que no ha sido honrado en las cosas mínimas, tampoco será honrado en las cosas importantes. Por lo tanto, si ustedes no han sido dignos de confianza en manejar el sucio dinero, ¿quién les va a confiar los bienes verdaderos? Y si no se han mostrado dignos de confianza con cosas ajenas, ¿quién les confiará los bienes que son realmente nuestros? Palabra de Dios.
Fíjense, mis hermanos, que ¿por qué Jesús llama? Fíjense que Jesús se refiere al dinero como algo sucio, poco, mínimo, ajeno. Con esas frases se refiere al dinero como algo poco, sucio, mínimo, sin importancia y ajeno. Al mismo tiempo se refiere a Dios como importante, como mucho, como algo propio, como verdadero. Es como el lado opuesto, sucio y limpio, sin importancia e importante, mínimo y mucho, propio y ajeno. ¿Se fijan? Pero ¿por qué Jesús llama, por ejemplo, al dinero sucio? ¿Por qué lo llama sucio? Es bien conocido. Miren, lo que pasa es que ustedes saben que con el dinero hay mucha gente, se compra gente de poder, o gente se vende por el dinero. Lo vemos en nuestros países. ¿Cuánta gente está presa? Gente política, gente presa porque se ha robado dinero, o se ha vendido, o ha comprado por dinero. O gente que anda huyendo de la justicia por el dinero. Y por esta razón llama Jesús sucio al dinero. O por ejemplo, vemos en Estados Unidos cuántas guerras ha llevado a cabo a nivel mundial. ¿Por qué? Porque tiene dinero para hacer guerras. ¿Cuánto dinero? ¿Cuántos millones cuesta una guerra? Si solo una bala así puede costar hasta $5 o $10, yo no sé, pero una balita así, no digamos un misil. ¿Cuánto dinero, cuántos millones no invierten en una guerra por 10, 15 años? ¿Se imaginan? Por eso Jesús llama al dinero sucio. ¿Por qué también lo llamas al dinero como mínimo? Porque mire, por mucho que usted tengamos dinero, o por muy grandes que tengamos propiedades, cosas, es mínimo, es nada a comparación con Dios. ¿Sí? Y por eso le llama mínimo. ¿O por qué se refiere al dinero como algo ajeno? Ustedes saben que Dios hizo el cielo, la tierra, los animales y nosotros, incluyendo a nosotros mismos. Por lo tanto, todo lo que vemos, todo lo que tenemos, le pertenece a Dios, incluyendo su dinero. Y por esta razón es que Jesús le llama ajeno. O sea, el dinero que usted tiene en ese banco, en esa cartera, es ajeno. ¿Sí me doy a entender? ¿Por qué lo llama ajeno? Porque es de Él. No me pertenece a mí, ni le pertenece a usted. ¿Me entienden? Pero fíjense que y Jesús dice, el que es fiel con lo poco y sucio, va a ser fiel con lo mucho y con lo que es limpio. El que es fiel con lo mínimo y ajeno, va a ser fiel con lo mucho y con lo que es propio. El que es fiel, dice, con las cosas ajenas, va a ser fiel con las cosas propias. ¿Sí? El que es fiel con lo falso, va a ser fiel con lo verdadero. Eso está diciendo Jesús. El que es fiel con lo mínimo, va a ser fiel con lo grande. Eso compara a Jesús. Pero fíjense que pasa algo interesante entre Dios, nosotros y el dinero. Fíjense, pasa algo importante. Fíjense que Jesús no prohíbe la relación con el dinero. Más bien llama
a ser fiel a Dios frente al dinero. Fíjense. ¿Y por qué Jesús no prohíbe? Porque Jesús es realista. Miren, lo que pasa es que nosotros necesitamos de lo material, del dinero, para sobrevivir. ¿Por qué? Porque miren, con el dinero usted compra comida, ropa y cualquier necesidad que lo pagamos con dinero. Con dinero usted y yo pagamos el carro, la casa, la luz, el teléfono, el agua y cualquier cosa necesaria lo pagamos con dinero. O sea que el dinero es necesario como parte de lo material para sobrevivir. Y por esta razón es que Jesús no lo prohíbe, sino que llama a ser fiel a Dios frente al dinero. Pero fíjense que Jesús advierte de un peligro, a causa de esa necesidad. Fíjense, dice en el capítulo 16 de San Lucas, en el versículo 13, dice: ningún siervo puede servir a dos patrones, porque necesariamente odiará a uno y amará al otro, o bien será fiel a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. Fíjense, Jesús está advirtiendo aquí que por medio de la necesidad que existe del dinero, ¿sí? Porque es una necesidad usar el dinero para sobrevivir, pero Jesús advierte que a través de esa necesidad hay un peligro, y es que nosotros podemos convertir el dinero en un patrón, en un señor, en un Dios, en un ídolo. ¿Sí? O sea, por medio de la necesidad, por medio de esa necesidad, hay ese peligro. Y Jesús dice: ustedes no pueden servir a dos patrones. Ustedes no pueden servir a dos señores, a dos dioses. Terminará despreciando a uno y amará al otro. Fíjense, y es que miren, mi hermano, nosotros tenemos que reconocer una realidad. Jesús es realista con nosotros. Él sabe que nosotros necesitamos del dinero para sobrevivir, y por esta razón Él no lo prohíbe. Pero nosotros necesitamos saber ser realista, reconocer una realidad. Miren, dice en el libro del profeta Ageo, en el capítulo 2, verso 8: a mí el oro, a mí la plata, dice Yahvé de los ejércitos. Fíjense, Dios está diciendo: a mí el oro, a mí la plata, a mí el dinero. ¿Por qué Jesús llama a mí? ¿Por qué Dios dice a mí el dinero, a mí el oro, a mí la plata? Porque, como ya les dije, Dios ha hecho todo y a Él le pertenece. Por eso dice allí en San Lucas, en el capítulo 16, verso 12, San Lucas 16, 12, dice: si no se han mostrado dignos de confianza con cosas ajenas,
¿quién les confiará los bienes que son realmente nuestros? ¿Ve? O sea, nosotros tenemos que reconocer esta realidad. Que el dinero que tiene en su cuenta o el dinero que tiene allí en su cartera no es suyo, no es mío. ¿Es de quién? De Dios. Porque Dios hizo el cielo, la tierra y todo lo que existe, todo lo que nosotros vemos, le pertenece a Dios. Y por eso Él llama el dinero ajeno. El dinero que usted tiene, el dinero que yo tengo, lo llama ajeno. Es ajeno. ¿Por qué es ajeno? Porque es de Él. A Él le pertenece. Y Jesús dice, usted no puede servir a dos patrones. Usted no puede servir al dinero y a Dios. O sea, en otras palabras, Jesús está diciendo, usted no puede servir al dinero y servir al dueño del dinero. O bien le sirve al dinero o le sirve al dueño del dinero. ¿Sí entendemos eso? Porque el dueño es Jesús. Por lo tanto, y nosotros tenemos que reconocer esta realidad, que todo le pertenece a Dios. Nosotros somos administradores, va a decir la Escritura en otra parte. O sea, lo que usted tiene en sus manos, lo que tiene en su poder, es de Dios. Lo que yo tengo es de Dios. Y nosotros somos administradores de eso. Por eso Jesús dice, ustedes no pueden servir a dos señores, a dos patrones. O bien le sirven a Dios o al dinero. O bien le sirven al dinero o al dueño del dinero. Y por esta razón es que nosotros necesitamos amar a Dios. Necesitamos amar a Jesús. ¿Por qué? Porque necesitamos de lo material para sobrevivir. ¿Y quién es el dueño del material? ¿De lo material? Dios. Entonces necesitamos estar del lado de Dios. Porque Él es el dueño de todo. Y necesitamos de lo material. Ahora la pregunta es, ¿qué hacemos con el dinero? ¿Qué hacemos? Fíjense que Jesús nos va a recomendar 3 cosas que hagamos con el dinero. Acordémonos que nosotros somos administradores. Y Jesús va a decir 3 recomendaciones. Nos va a decir que hagamos con el dinero. Y aquí quizás sea una mala noticia para el que tiene dinero. Y es una buena noticia para el que no tiene. Fíjense. Por eso les decía yo, si aquí hay gente que tiene dinero, este tema es para usted. Y si no tiene dinero, también. Porque en la forma como Jesús se dirige, fíjense que Jesús nos dice que hagamos 3 cosas con el dinero. Fíjense, lo primero que Jesús dice es que hagamos amigos. Eso recomienda Jesús que hagamos con el dinero. En San Lucas, en el capítulo 16, verso 9, dice: por eso yo les digo, utilicen el sucio dinero para hacerse amigos, para que cuando les llegue a faltar, los reciban a ustedes en las moradas eternas. ¿Qué hay que hacer con el dinero? Dice Jesús. Hacer amigos. Hacer amigos. Primera recomendación de Jesús. ¿Qué hacer con el dinero? Es hacer amigos. Utilicen el sucio dinero, dice, para hacerse de amigos. Fíjense. Segunda recomendación de Jesús: invitar
a los más necesitados. San Lucas capítulo 14, verso 12. Jesús dijo también al que lo había invitado: cuando des un almuerzo o una comida, no invites a tus amigos, hermanos, parientes o vecinos ricos, porque ellos a su vez te invitarán a ti y así quedarás compensado. Cuando des un banquete, invita más bien a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Fíjense que Jesús, voy a hacer aquí un paréntesis, miren, Jesús va socando la tuerca. Atención, porque se va poniendo un poco dura la palabra. La primera recomendación de Jesús es que hiciéramos amigos. Y ahí no especifica pobre o rico, solo que hagamos amigos. Con el dinero sucio, dice, podemos hacer amigos. ¿Sí? General, amigos. Invitar a cualquiera. La segunda recomendación: soca la tuerca. Y aquí ya no dice que hay que invitar a los amigos, pero amigos ricos. Cuando des un banquete, dice, no invites a tus hermanos, a tus parientes, a los vecinos ricos. Aquí dice que hay que invitar a los más necesitados, al ciego, al cojo, aquel que no puede devolver el favor. ¿Sí? Y aquí yo sé que muchos fallamos. En la primera invitación creo que la pasamos todos, porque todos invitamos en algún momento. ¿Ve? ¿Cuántos de los que estamos acá no hemos invitado alguna vez? En la segunda recomendación, aquí ya fallamos. Porque aquí Jesús dice, ya no son los amigos ricos. Aquí puede ser enemigo, pero necesitado. Al inválido, a los cojos, a los pobres, a los ciegos. Es aquel que no tiene cómo devolver el favor. A ese, dice Jesús, hay que invitar. Yo conozco, allá por mi lugar, hay un hermano que él año con año celebra, porque tiene, ¿verdad cómo? Pero invita solo los de su congregación. Y de hecho es una congregación de ricos, ¿me entiende? Entonces, pero como digo, aquí ya empezamos a fallar, porque aquí la palabra dice que hay que invitar a los más necesitados, a los que no tienen cómo fallar, ¿verdad? Y muchas veces esto incluso siguiendo aquí las cosas de Dios, fallamos en esto, ¿verdad? Pero fíjense que en la tercera recomendación, Jesús soca más la tuerca. Y aquí se pone un poco más duro. La tercera recomendación de Jesús. Miren, en la tercera recomendación, Jesús llama a repartir, a vender y a repartir todo. Luego seguir a Jesús. Miren, San Lucas capítulo 18, 22. Al oír esto, Jesús le dijo: todavía te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, reparte el dinero entre los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. Mi hermano, esto ya no nos gusta a nosotros.
aquí ya no nos gustan. Todavía la segunda recomendación quizás la podríamos intentar pasar, ¿sí? Especialmente aquel que tiene bastante dinero. Pero la tercera recomendación de Jesús, que dice que hagamos con el dinero, aquí no cualquiera pasa. Especialmente los que tienen mucho dinero. Porque dice Jesús, vende todo lo que tienes. ¿Y por qué es duro? ¿Por qué no es fácil? Porque aquí Jesús no está diciendo vende una parte o vende la mayor parte. Jesús dice vende todo. Todo. Y solamente allí ya no es fácil de pasar. Segundo dice, repárteselos entre los pobres. Y lo tercero, ven y sígueme. Entonces, ya no es fácil. Aquí ya no cualquiera sigue. Porque esta pregunta, esto lo dijo Jesús, fíjense que se lo dijo a un rico. Si leemos en los capítulos anteriores, esto se lo dice a un rico. Cuando el rico le dice, Señor, ¿y qué puedo hacer para ganarme la vida eterna? Jesús le dice, cumple los mandamientos. Y el joven rico le dice, Señor, eso lo he cumplido desde niño. Era practicante de la fe, pues. Y Jesús le dice, te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, repártese entre los pobres, luego ven y sígueme. Y dice la palabra que el hombre se fue muy triste, porque eso ya no es fácil hacerlo. ¿Cuántos de nosotros nos podríamos entristecer cuando escuchamos esta palabra? Porque no es fácil deshacerse. Porque alguien puede estar pensando, pero si a mí me ha costado años, ¿verdad? Es cierto que tengo, pero me ha costado sudor, ¿verdad? Entonces, aquí ya no es fácil. Por eso la palabra de Jesús va a decir más adelante, qué difícil es para que el rico entre en el reino de los cielos. Qué difícil. Dice, va a ser más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja y no un rico entre en el cielo. Qué difícil. Porque, como les digo, aquí ya no es fácil seguir a Jesús. Es bien difícil. Así, y yo sé, mi hermano, que dentro de este caminar hay mucha gente que tiene dinero, ¿verdad? Ya no digamos la gente que se aprovecha del evangelio para enriquecerse, ya no digamos esa gente, ¿verdad? Sino que estamos hablando simplemente de la gente que tiene dinero, que sigue a Jesús y tiene dinero, como este rico, pero que no somos capaces de dar ese paso. Y yo sé que también dentro de este caminar también hay personas necesitadas, personas, como dice la palabra, que no tienen lo necesario para sobrevivir. Y es que nosotros, fíjese que Jesús espera, como Dios o como Jesús espera salvarnos. Fíjense cómo Dios ha establecido todo. Dios espera que el rico se salve a través del pobre. ¿Cómo? Pues ayudando al pobre. Allí tiene la salvación el rico. Porque eso es lo que manda la palabra. Aquel que tiene dinero debe de ayudar
al que no tiene, ¿verdad? Y a través de eso el rico se salva. Porque por eso va a decir en otra parte del evangelio: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me vestiste, estuve desnudo y me vistieron, estuve enfermo, me fueron a ver. ¿Por qué dice eso Jesús? Porque Jesús espera que el que tiene dinero ayude a aquel que no tiene dinero. Eso es lo que Jesús espera. Entonces, la salvación del rico es a través de el pobre, o gracias al pobre. Ahí tiene el medio de salvación que Jesús le pone. ¿Ve? Y el pobre, Jesús espera que el pobre espere a que el rico le dé. Porque tampoco por ser pobre lo manda a robar, ¿verdad? Sino que Jesús espera el pobre que espere que el rico le dé. ¿Se recuerdan Lázaro y el rico? Jesús esperaba, estaba Lázaro allí en la puerta. Jesús esperaba que el rico le diera. En ningún momento espera que Lázaro robe, aunque necesita. Pero la salvación del pobre está, ¿verdad? Esperar, en el esperar. Mientras que la salvación del rico está en ayudar. Pues el rico tiene. Jesús espera que el rico o el que tiene ayude. Mientras que el que no tiene, Jesús espera que espere a que le den, ¿verdad? De esa manera se necesitan, o nos necesitamos ambos. ¿Ven? De esa manera. Porque así como exige al rico que dé, tampoco pues en ningún momento pues el pobre está justificado que robe, porque el robo pues, ¿verdad?, también es pecado, así como es pecado que el rico no ayude, ¿verdad? Entonces este es un llamado especial para aquellos que quizás tenemos cómo ayudar, porque para ayudar a otro no necesariamente tenemos que ser millonario. Fíjense, nosotros tenemos capacidad para ayudar a otro, porque el caso es que siempre va a haber otra persona más necesitada de nosotros, ¿verdad? Quizás no sea de dinero, quizás sea de un favor ¿verdad?, que usted lo puede hacer. Entonces hay que estar pendiente pues de los más necesitados. Este es un llamado, ¿verdad?, para especialmente para aquellos que tienen mucho dinero, pues que no se olviden que Jesús espera que ayudemos al necesitado, al más pobre, ¿verdad? Así que y pues es una buena noticia también, porque el pobre debería de recibir ayuda del rico, ¿verdad? Entonces esta palabra pues es más que todo para el que tiene dinero, para el que tiene cómo ayudar, que haga conciencia que Jesús espera, y Jesús no espera que nosotros invitemos a nuestros amigos, porque eso lo hace cualquiera. Jesús espera que nosotros ayudemos a aquel que no tiene como quien le dé una mano, a ese, ¿verdad? Porque invitar a los amigos, eso es común, ¿verdad? A los conocidos, a los compadres, ¿verdad? No, que el llamado de Jesús es invitar a aquel que no tiene cómo. Dice Jesús en otra versión de la Escritura, dice: suerte de ti si esa persona no tiene cómo devolverte. Eres dichoso, dice, si a esa persona
que tú le das no tiene cómo devolver el favor, porque entonces Dios te lo premiará. Dice en otra parte de la escritura que quien ayuda a un pobre le presta al Señor. O sea que cuando usted le da de comer o le regala un plato de comida, un vaso de agua a alguien que no tiene, le está prestando al Señor. Es una deuda que tiene Dios, ¿verdad? Entonces es importante pues retener en la memoria eso. Así que mis hermanos, este es el mensaje de esta noche, hacer el llamado a la conciencia pues de estar pendiente de ayudar al más necesitados, porque como digo, nosotros siempre podemos ayudar, ¿verdad? Tal vez, quizás no con dinero, quizás no, pero podemos hacer quizás algún favor. Muchas veces nos damos cuenta que nuestro hermano está enfermo y tal vez vivimos allí al lado y no somos capaces ni de irlo a ver. Entonces, ¿verdad? Y muchas veces vamos a la iglesia, ¿ve? Y muchas veces vamos, pero estamos fallando en ese punto, ¿verdad? Que Dios nos va a pedir cuenta, porque la palabra dice: estuve enfermo y no me fuiste a ver, estuve necesitado y tú sabías, y tú vivías allí y estabas allí, estabas consciente y no lo hiciste, ¿ve? Entonces este es un llamado para estar pendiente del más necesitado, ¿verdad? Hay que hacerlo por el amor de Jesús. Si de verdad tú te quieres salvar, si yo me quiero salvar, aunque no nos llevemos bien, aunque no nos quieran, aunque no nos miren bien, pero debemos de tratar de luchar por hacer un favor. ¿Por qué? Porque no es al hermano, es a Jesús a quien se lo estamos haciendo. En el fondo es a Jesús, porque Jesús va a decir: lo que hiciste con estos pequeños lo hiciste conmigo. ¿Ven? Eso lo va a decir Jesús. Dice que en el día del juicio eso va a decir Jesús: vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre, me dieron de comer, tuve sed y me vistieron, tuve desnudo, me vistieron, estuve en la cárcel, me fueron a ver. Entonces, ve, y lo mismo dirá a los malos: malditos de mi Padre, vayan al fuego eterno, porque sabías que estaba necesitado, sabía que estaba enfermo, sabías que no me podía mover y no me fuiste a ver. ¿Tú lo sabías? ¿Sí? Entonces esto es un llamado, ¿verdad? Para que estemos pendientes, que hagamos conciencia, que no importa cuántas veces vayamos a la iglesia, que no importa cuántas veces hagamos o lo que hagamos, sino que hay que estar pendiente, porque Jesús se manifiesta en usted y en mí. En aquel, muchas veces nos cuesta reconocer que Jesús está en aquel que vive debajo del puente. Jesús vive allí y Jesús espera, fíjense, Jesús espera que nosotros vayamos y le demos y no lo hacemos. ¿Entiende? Entonces, ¿verdad? Hay que ser conciencia de eso. Por eso cuando usted ve a una persona necesitada en la calle pidiendo, hay que ser sincero. Hay muchas veces que hay personas que lo hacen por maña, porque no quiere trabajar. Pero dentro de esa gente hay gente necesitada, verdaderamente necesitada. Entonces, como uno no sabe, ¿verdad?, quién lo está haciendo por maña o por necesidad, pues el deber de uno es ayudarle, ¿verdad? Porque allá él, ¿sí? Porque es verdad, mucha gente que lo hace por haragán, ¿verdad? Por perezoso, por no trabajar. Sí puede trabajar, porque hay gente que no le gusta ganar poco. Le ofrecen 80, 100 dólares y dice: no, yo por eso no voy. O 50 dólares, yo no voy. Entonces lo hace por haragán, y el haragán también no está, pues Jesús lo condena. Pero como digo, dentro de esa gente también hay gente realmente necesitada, y como usted y yo no sabemos quién es el que lo hace por maña o por necesidad, entonces nuestro deber es ayudar.
y allá Él va a entregar esa cuenta, ¿verdad? Pero es muy malo que nosotros digamos, lo hace por maña o por perezoso, y no le ayudemos, y tal vez sí sea una persona necesitada, realmente necesitada, y en ese caso nosotros caemos en pecado, en ese caso, ¿verdad? Entonces no es bueno suponer, ¿verdad? Siempre hay eso, pero no es bueno suponer, porque, ¿verdad?, uno no sabe quién lo hace por necesidad y quién lo hace por mal costumbre. Así que, mis hermanos, les digo, este es un llamado a la conciencia, para que hagamos por amor a Jesús. Siempre pensemos que es a Jesús quien le estamos haciendo. Cuando usted le hace un favor a una persona, piense que es a Jesús. Y cuando usted le hace un desprecio, piense que es a Jesús. Porque eso es lo que dice Jesús. Yo pienso que si nos enfocamos en ese pensamiento, vamos a ser mejor. Tanto el pobre no va a tener necesidad de robar, y al rico va a ser más, pues, fácil, se le va a facilitar la salvación, si estamos conscientes que lo hacemos por amor a Jesús. Amén. Amén. Así que, mis hermanos, los voy a invitar que se pongan de pie. Vamos a pedir a Dios en esta noche que nos abra la conciencia y que nos enfoquemos en ayudar al necesitado, porque en el mundo, en este mundo, en el mundo en que nosotros vivimos, hay mucha gente necesitada. Hay mucha gente necesitada, y nosotros debemos de ayudar siempre desde el punto de donde nosotros podemos, ¿verdad? Si no puedes, no hay problema, ¿verdad? Pero tú sabes si puedes o no, tú lo sabes. Por lo tanto, nosotros siempre debemos de ayudar, ¿verdad?, desde nuestra capacidad, desde lo que podemos, desde lo que Dios nos permite. Desde allí debemos de ayudar, quizás en haciendo un favor, quizás en facilitando, quizás, ¿verdad?, en ayudando de vez en cuando. Pues ese es el llamado. En esta noche pedimos a nuestro Señor Jesucristo que nos dé la gracia de que nos abra la conciencia de poder ver, de poder pensar siempre que es a Jesús. Cuando hacemos un favor, es a ti, Señor, que te estamos haciendo el favor. Cuando despreciamos, cuando nos negamos a hacer un favor, es a ti a quien estamos negándonos a hacer el favor. Por eso, Señor, en esta noche pedimos que nos des la gracia de poder compartir con lo que tenemos con aquellos, especialmente al más necesitado, Señor. Te pedimos, Señor, por aquellos que tú mismo los has bendecido grandemente, y que has llenado sus graneros, y que has llenado sus manos, Señor, y que has bendecido, Señor, por el largo de su vida, Señor. Ahora te pedimos, Señor, que abra la conciencia, que toque la conciencia, Señor, y que nos permita identificar que eres tú en esa persona necesitada, en esa persona enferma, en esa persona, Señor, allí donde está, en su casa, Señor. Que nos permita, Señor, ayudar, que nos dé la gracia, Señor, de poder experimentar tu presencia en esa persona, Señor, que es a ti, que tú nos vas a pedir cuenta un día, Señor, qué hicimos con eso que tú pusiste en nuestras manos, porque somos más que administradores. Danos, Señor, la gracia de poder ser buenos administradores, que podamos, Señor, estar consciente de que lo que tenemos no nos pertenece, que todo lo que rodea, que todo lo que vemos, Señor, es tuyo. Tú eres el dueño de todo, del cielo y de la tierra, y de todo lo que nos rodea. Te damos gracias, Señor, por esta palabra, por este mensaje, Señor, en esta noche. Gracias, mi Dios. Y te pedimos también, mi Dios, por aquellos necesitados, Señor, que envíes una mano
una mano de bendición a aquel Señor que quizás no tiene que comer, o aquel Señor que no tiene que beber, o quizás que no tiene una medicina, que está enfermo, Señor, o que quizás está solo, Señor, en su casa, o que ha sido abandonado, mi Dios. Te pedimos en esta noche que envíes, Señor, a una persona como un ángel, Señor, para que sea tu mano llegando allí, bendiciendo en ese hogar, en esa familia, Señor. Te pedimos, Señor, especialmente por los más necesitados, por aquellos que no tienen a nadie quien se acuerde de ellos, Señor. Te pedimos, te suplicamos, Señor, que sea tu gracia llegando, que seas tú enviando a un ángel o a una persona conocida, un amigo, Señor, que seas tú en esa persona, Señor, que seas tú visitando, Señor, llegando al corazón, Señor, a la conciencia, a la mente y al corazón de ese hombre, de esa mujer, Señor. Te pedimos, Señor, por aquellos que están postrados en el hospital, en una cama, Señor, y que están padeciendo de una enfermedad mortal, Señor. Te pedimos, Señor, para que les des la fortaleza, la fuerza, Señor, y la gracia de poder soportar, de poder sobrellevar, Señor, esa prueba, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú, tu mano llegando en ese rincón, en esa oscuridad, Señor. Te pedimos por aquellas personas que están emproblemadas, Señor, por aquellos que se han arriesgado, se han acomodado, Señor, a la riqueza, y que han puesto su confianza en ese tesoro pasajero, Señor. Te pedimos, Señor, para que ablandas el corazón, que ablandas, Señor, la conciencia, y que conozcamos, que sepamos, Señor, que todo esto ha sido posible gracias a ti, Señor, y que nada nos pertenece, que debemos de compartir especialmente con el más necesitado, con aquel, Señor, que no tiene ninguna ayuda de ninguna parte, Señor. Te suplicamos, te rogamos, Señor, en esta noche, Señor, por aquellos que están sufriendo alguna necesidad, aquellos que están pasando, mi Dios. Te rogamos, Señor, por nuestros hermanos que nos han pedido oración, que han suplicado, Señor, que tomemos en cuenta su necesidad, Señor. Te lo ponemos en tus manos, Señor, a nuestros hermanos González, a nuestros hermanos a nuestro hermano que tiene cáncer, mi Dios, a nuestro hermano Soto, Señor. Te pedimos por esa enfermedad, mi Dios, para que le des fortaleza, y para que sea tu mano, Señor, tu mano sanadora. Señor, sabemos que para ti no hay frontera, mi Dios. Sabemos que para ti, Señor, todo es posible. Te rogamos, Señor, por nuestro hermano Soto, Señor. Tú conoces su necesidad, tú conoces su dolor, tú conoces su enfermedad, tú conoces su angustia, Señor. Señor, en esta noche te presentamos esa súplica, te presentamos, Señor, ese ruego, te lo ponemos en tus manos, Señor, y a todos nuestros hermanos que están pasando algún momento difícil, en algún momento, Señor, que solamente ellos